Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás pasando por situaciones difíciles en tu vida? ¿Tus pensamientos? ¿Estás pasando pobreza? ¿No tienes dinero? ¿No tienes trabajo? ¿Estás en circunstancias difíciles? Quizás quiero decirte que tú necesitas de la presencia de Dios, necesitas creer en ese Dios maravilloso. Muchas veces te encontrarás que sientes que el agua ha subido hasta arriba y sientes una opresión, sientes una ansiedad, una tristeza y no puedes salir de ahí. Quiero decirte que la palabra de Dios te da el descanso, te da la paz y la tranquilidad que tú estás buscando. Y quiero compartirte algo de la palabra de Dios en el libro de Isaías, donde el profeta Isaías hace una declaración, y esta declaración que el profeta Isaías está haciendo, está declarando lo que Dios puede hacer en la vida de la persona. Muchas veces te encontrarás con esa opresión, con esas circunstancias, pero tienes que entregárselo a Dios, porque el único que te puede ayudar es el Señor Jesucristo. Es ese Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Quiero compartirte la palabra de Dios en Isaías 43:2. La palabra de Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. A lo mejor hoy en día estás pasando situación difícil, pero quiero decirte que Dios te puede sacar de ella, pero tienes que confiar en Dios. En una de las escrituras, en el libro de los Salmos, el salmista David está diciendo, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y me oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, y me sacó del oso cenagoso, y puso mis pies sobre una roca. Y dice, él vino al rescate mío, pero tuve paciencia y esperar en Dios. Isaías está diciendo lo mismo. Vas a estar en situación difícil, vas a pasar por situación difícil, pero si tú crees en Dios, si tú crees en ese Dios maravilloso de lo imposible, Él te sacará de las circunstancias que te encuentras. Y Él está diciendo, cuando pase por las aguas, Él estará conmigo. ¿Qué quiere decir? Cuando estés en situación difícil, cuando estés ahí donde sientes que te estás yendo a las profundidades, donde no nada ni nadie puede ayudarte, Dios va a venir al rescate. Lo único que tienes que hacer es caminar hacia Dios, caminar hacia la presencia de Dios, agarrarte de la mano de Dios y seguir y seguir y seguir y continuar hacia adelante, porque en Dios es donde está la victoria. ¿Quién crees tú que te hizo a ti? La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías que Jeremías le estaba diciendo a Dios, Dios, yo soy pequeño de edad y no puedo hablar, tengo miedo. Y Dios le dijo, no, tú vas a hablar porque yo voy a poner las palabras en ti. Dice, porque cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya sabía y te conocía a ti, porque Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que tú sufres, Él sabe lo que tú pasas, Él sabe lo que tú batallas, Él sabe la necesidad que tú tienes. La palabra de Dios dice que ni un cabello cae en nuestra cabeza si no es la voluntad de Dios. Acuérdate, Dios es un Dios bueno, maravilloso, pero muchas veces hay circunstancias que Dios nos permite para que nuestra fe crezca en nosotros, para que nuestro deseo de buscar a Dios crezca. Cuando tú buscas a Dios, Dios se acerca a ti, Dios te busca a ti. Tú no estás solo, no estás sola. Dios va a venir a tu ayuda y Dios te va a rescatar. Dios te va a sacar de la circunstancia en que tú estás, pero tienes que creer en ese Dios maravilloso. Isaías era un profeta de los tiempos de Israel y él profetizaba y él decía, muchas veces te vas a encontrar en las aguas profundas donde nadie te puede sacar, donde sientes que te vas a ahogar. Pero quiero decirte que ahí donde tú estás, en esas aguas profundas, Dios está contigo y Dios le está diciendo al profeta Isaías para que le diga a la nación, al pueblo, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, dice, no te vas a quemar ni las llamas van a arder en ti. Cuando tú estás con Dios, Dios está contigo. Y la palabra de Dios dice que habían 3 hombres que adoraban a Dios y que el rey se enojó, ¿no? El rey se enojó y a estos 3 hombres, a esos 3 hebreos, lo tiraron al fuego,
donde ardía el horno a mucha lumbre. Y la palabra de Dios dice que el rey dijo, oye, ¿no metimos 3 a este horno? Pero yo veo 4, y dice, y uno es semejante a la imagen de un Dios, y ese era Jesús. Dice que cuando los hombres salieron del horno de fuego, su cabello, todo su ropa, todo estaba limpia, como que no le había pasado nada. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en ese Dios maravilloso. En medio del fuego, Dios lo protegió. En medio de las circunstancias difíciles que tú estés pasando, que tú estés batallando, en lo que sea, Dios va a estar contigo. La palabra de Dios dice, es necesario que el hombre sea puesto a prueba por un corto de tiempo para la postrer bendecirlo. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sacar adelante, pero Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Deja que Dios moldee tu vida para que el día de mañana tú le des la gloria a Dios y no se lo des a los hombres. Deja que Dios haga algo maravilloso en tu vida para que tú le des la gloria a Dios y no se lo des al gobierno. Dale todo a Dios, dale la gloria a Dios y no se lo des a tu trabajo ni a tu patrón, sino dáselo a ese Dios que hace que tu día sea un día de bendición, que el aire que tú respiras sepas que Dios te lo ha dado. Dale la honra y la gloria a Dios. Acuérdate, el enemigo te va a poner en tu mente y en tu corazón que no es cierto todo lo que la palabra de Dios dice, porque no sucede. Pero yo te quiero decir que sí sucede, aún en las circunstancias más difíciles de tu vida, Dios estará contigo. Cree en Dios, cree en la palabra de Dios. David sabía, porque él era un hombre que confiaba en Dios, y él sabía que el mismo Dios que lo había ayudado cuando era joven, era el mismo Dios que lo iba a ayudar el día de hoy. El mismo Dios que suplió tu necesidad el día de ayer es el mismo Dios que va a suplir tu necesidad el día de hoy. Porque todo cambia en este mundo, las modas, todo cambia. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios es Dios y seguirá siendo ese Dios maravilloso siempre. Él es el de hoy, de ayer y siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a hacer algo diferente, maravilloso. Vas a estar en situación difícil, pero ya no te vas a refugiar en el alcohol, en las drogas, en el mundo, en los placeres, sino ahora te vas a hincar y vas a doblar rodilla y vas a orar a ese Dios maravilloso, que Él bendiga y haga algo diferente en tu vida. Acuérdate, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Como dicen allá afuera, no tires la toalla. Levántate en el nombre de Jesús y sigue adelante, porque Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Suscríbete en mi canal de YouTube, Constructor de la Vida, dale like a mis videos y que Dios te bendiga. Y acuérdate, Jesús te ama y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te bendiga.